Bueno, muy buenas noches para todos. Nos encontramos en formación de Frontend, donde veremos e iniciaremos con el lenguaje de programación JavaScript en la recta final del proceso de formación en los lenguajes de HTML, CSS y ahora JavaScript para lo que, digamos, los lenguajes fundamentales que se deben de conocer en el manejo de lo que son frontend, todas las vistas de usuario, las interfaces gráficas de usuario. Y bien, entonces como ya es habitual, vamos a levantar nuestro exam. Yo habitualmente levanto los dos, de tanto Apache como MySQL. En este caso, pues solamente vamos a usar el servidor Apache. ¿Me confirman si pueden ver pantalla, por favor? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, bien. Muy bien. Entonces, como les decía, habitual, levantamos los requerimientos. Vamos a abrir nuestro IDE. En este caso, vamos a tener una carpeta. Esta carpeta va a estar en GitHub con el fin de que puedan verificar los archivos, ¿no? Los archivos que se van a producir. Entonces, acá les he creado un repositorio en GitHub. Aquí quedaría Axe32, JavaScript. Este repositorio tiene como objetivo servir de lugar único para alojar los archivos que contienen el código del producto de la formación realizada, de tal forma que sirven de ejemplo para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, básicamente pueden replicar este ejercicio a través de clonar el repositorio. Dentro de ese repositorio también les he dejado una pequeña guía. Acostumbro a tener esta guía de ejemplo de cómo clonar el repositorio. Voy a reemplazarles aquí el nombre del repositorio para que no se preste para errores, como tengo varios. Ahí tenemos aquí estaría en la serie de pasos, primero para clonarlo, luego para subirlo cuando hacemos cambios dentro del repositorio. Entonces vamos agregándolo. Normalmente dentro del IDE, pues requerimos, digamos un buen hábito estar subiendo los archivos cuando terminamos de hacer algún tipo de desarrollo. O lo que adelantamos, eso de formación, importante decirles que pues tenemos varias referencias, ustedes ya las conocen, tenemos tutoriales de programación ya, el cual tiene aquí JavaScript, JavaScript Jab, tenemos KeyReferMe, KeyReferMe en el apartado de JavaScript. Aquí vemos que tiene unas pequeñas tarjetas donde nos muestra cómo podemos utilizar el lenguaje, ¿sí? Cómo usamos los números, cómo usamos la consola, cómo usamos las variables, cómo usamos los strings, cómo hacemos actividades numéricas, cómo hacemos comentarios. ¿Sí? Recuerden que es muy útil de KeyReferMe para hacer prácticas del código. ¿Sí? Es bien interesante. Bueno, también tenemos W3 School en su apartado también de JavaScript. También es muy específico en cuanto al manejo del lenguaje, digamos, al, muy puntual sobre la temática de código, ¿sí? Y bueno, vamos entonces a iniciar. Cualquier duda, pregunta, me la hacen saber, por favor, ya que pues no puedo ver el chat en caso tal de que, o cuando levantan la mano, ¿sí? Me la hacen inmediatamente. Bueno, vamos a arrancar por acá. Bueno, una pregunta. Dentro de lo que ¿han visto algún otro lenguaje de programación?
Profe, con otro profesor estamos viendo Java. Ah, bueno, listo. Entonces ya están familiarizados con lo que es un programa, con lo que es un lenguaje de programación. O sea que ya están viendo Java, ya deben de estar viendo más o menos eh, el CRUD, ¿cierto? Ya deben de estar haciendo registrar conexión a base de datos, registrar, leer datos, actualizar datos, más o menos, Pues por ahora solo estamos haciendo como algoritmos en NetBeans. en NetBeans, sí, muy bien. Bien, listo. Entonces, ese quería saber qué tan próximos están a eso, porque así es más, digamos, más fácil identificar que hay potencial para ciertas temáticas, no profundizar tanto en ellas, debido a que es altamente probable que ya las hayan visto en Java, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a por las definiciones conceptuales, algoritmo. Entonces, lo que entendemos por algoritmo es que son pasos a seguir para resolver un problema. Un algoritmo resuelve un problema. Básicamente, nosotros como desarrolladores de software desarrollamos software para resolver problemas. ¿Sí? Básicamente, en conclusión, eso es lo que hacemos. Programa es un conjunto de instrucciones que entiende un ordenador para realizar una actividad. Todo programa tiene un objetivo bien definido. Un procesador de texto es un programa que permite cargar, modificar, imprimir textos. Un programa de ajedrez permite jugar ajedrez contra el ordenador u otro contrincante humano. La actividad fundamental del programador es resolver problemas empleando el ordenador como herramienta fundamental para la resolución de un problema donde hay que plantear un algoritmo. Entonces, a través del equipo de cómputo, con todos sus recursos, planteamos algoritmos que resuelven problemas. Lenguaje de programación. Entonces ya tenemos la definición de programa, el entendimiento de lo que sería el programa y el lenguaje de programación, ¿sí? El lenguaje de programación ya vendría siendo como la herramienta. Es el conjunto de instrucciones que son interpretadas por una computadora para realizar operaciones, mostrar datos por pantalla, sacar listados por impresora, entrada de datos por teclado, etcétera. Nosotros aprendemos a programar utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Para desarrollar este curso no requerimos ningún conocimiento de otro lenguaje. Muy bien. Entonces decimos que el lenguaje de programación pues tiene como fin una serie de instrucciones que nos van a llevar a la solución de un problema. Y entonces entramos con la definición de qué es JavaScript, ¿sí? Hay una definición un poco más extensa, mucho más extensa, a manera como de biografía, pero digamos que vamos a entrar un poco más de lleno con el lenguaje. JavaScript, al igual que el Flash, tecnología obsoleta, Visual Basic Script, tecnología obsoleta, Applet, tecnología obsoleta, es una de las múltiples maneras que han surgido para extender las capacidades del lenguaje HTML. Entonces, es correcto, JavaScript nace para extender las capacidades del HTML, es decir, para volverlo reactivo. El lenguaje para el diseño de las páginas de Internet, en este caso el lenguaje HTML. Al ser la más sencilla, es por esto la más extendida. JavaScript no es un lenguaje de programación propiamente dicho como C, C++. Es un lenguaje script u orientado a documento, como pueden ser los lenguajes de macros que tienen muchos procesadores de texto y plantillas de cálculo. Hasta hace poco no se podía desarrollar programas con JavaScript que se ejecutaran fuera del navegador, aunque en ese momento comienza a expandirse a otras áreas como la programación en el lado del servidor con Node.js, aplicaciones de escritorio con Electron.js. JavaScript es un lenguaje interpretado que se embebe en una página web HTML. Es un lenguaje interpretado que significa que las instrucciones las analiza y procesa el navegador en el momento en que deben de ser ejecutadas, ¿sí? Entonces ya entendemos de que primero nace como un lenguaje del lado del cliente, ¿sí? Un lenguaje del lado del cliente es un lenguaje bastante importante, bastante, digamos, amplio también. Es un lenguaje que inicialmente se pensó para hacer reactivo el HTML y solo funcionaba del lado del cliente. Ahora podemos aplicarlo a través de otras nuevas tecnologías como Electronic Node
para trabajar en otras instancias. Con Node podemos trabajar del lado del servidor, ¿sí? Es decir, que ya con un solo lenguaje puedes estructurar aplicaciones que se muevan en ambos escenarios, tanto en el cliente como en el servidor. Y con Electron puedes trabajar ya aplicaciones de escritorio, ¿sí? Vamos a ver entonces la arquitectura que se requiere para la estructuración de un primer ejercicio de Hola Mundo, ¿sí? Entonces, ya teniendo claridad que podemos hacer la clonación del repositorio, que tenemos la carpeta, esta carpeta normalmente yo acostumbro a guardarlas aquí en HDocs, ¿sí? Aquí en HDocs. Entonces aquí la he clonado en esta área y dentro de esta hemos creado un archivo HTML 1, clase 1 HTML. Corrémosla. Básicamente recuerden que el compilador Emmet nos regala fragmentos de código que nos permite acortar el ejercicio. Entonces escribimos HT y aquí nos muestra la opción de HTML5, el cual nos va a fabricar un pequeño esqueleto de un archivo HTML. Y estos son ejercicios JavaScript en el título. Venimos acá al body y vamos a probar cuál es el resultado, ¿sí? Entonces vamos a escribir document, write, ¿sí? Hola mundo, ¿sí? Document write, document.write, hola mundo. Y como pueden ver, control S, vamos aquí a correrlo, ¿sí? Quiero mostrarles cómo se observa este ejercicio. Vamos acá, probémoslo por acá. Y aquí, axo, recuerdo si es con raya al piso. No, pegado. Axo 32, raya, Java, script. Listo, y tenemos nuestro archivo clase 1. Como podemos ver, miren cómo se observa, ¿sí? ¿Por qué se observa así? Porque JavaScript requiere una etiqueta especial, ¿sí? JavaScript no lo puedes escribir directamente sobre el body de esta manera. Requiere la etiqueta script, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Le damos script y dentro de esta ya lo va a interpretar como un código JavaScript. Entonces le decimos document.write, hola mundo de JavaScript, ¿sí? Guardamos y procedemos a ensayar el código, probarlo. Y entonces ahora sí tenemos un ejercicio directamente corriendo sobre JavaScript. Bueno, este hola mundo está corriendo en HTML, ¿sí? Este hola mundo. Por lo tanto, es importante decir también que le podemos enconstar etiquetas HTML. Por ejemplo, podemos convertir esto en un H6. Vamos a ver si nos lo detecta rápidamente aquí. No lo detectó. H1 para que se vea más grande. Un H1. Y tenemos que podemos insertar este tipo de etiquetas, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo esta herramienta nos permite tener otra óptica y uso del lenguaje. Ahora vamos a colocar un error. Vamos a quitarle aquí esto. Vamos a correrlo y borramos. No nos aparece. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se está ejecutando? ¿Qué debemos de hacer? Venimos acá al área de desarrollo, por aquí, más herramientas. En el caso de Mozilla, lo podemos hacer por acá. Miren que aquí nos muestra Windows más
nos muestra que hay un error, ¿sí? Dice cómo está escrito. Ocumen. Ocumen no está definido, o sea, piensa que es una variable. Y aquí tenemos donde el archivo y la línea de código. Observen que me está diciendo incluso en dónde está el error. Entonces, venimos de nuevo y la corregimos, control S, y ya va a corregir su desempeño. Y ahí vemos cómo nos está diciendo que está corriendo efectivamente sin ningún, sin ningún inconveniente. Y aquí nos da pues la descripción de los elementos que están sucediendo al momento que recibe este documento. Realmente está recibiendo toda esta información. Bien, entonces ahí podemos decir que tenemos nuestro primer ejercicio solucionado. Vamos a trasladarlo a otro ambiente. La démoslo acá para que nos sea más fácil seguirlo. Bien. A ver cuál de los dos queda mejor. Creo que queda mejor. Queda mejor así. Correcto. Bien. Listo. Entonces, regresamos. Ya podemos ver entonces el resultado eh, definir, de definir el código dentro de la etiqueta. Entonces, lo primero es que hay que tener la etiqueta script. Luego nos dice que antes de HTML5, había que definir dentro de la etiqueta script el tipo de lenguaje que se espera. Entonces, que había que agregarle este campo. Hoy por hoy no es necesario. Luego nos dice que para imprimir caracteres sobre la página debemos llamar al comando write, ya lo vimos, del objeto document, y la información va a imprimirse entre comillas y encerrada entre paréntesis. Todo indicamos que entre comillas aparecerá tal cual está dentro de la página HTML. Bien, entonces, bueno, esto ya lo vimos, esto también ya lo vimos. Bien, volvamos entonces, retornemos. Ya vimos el primero. Vamos acá. Ya lo vimos. Vamos a variables. Bueno, variables. Sé que ustedes ya han visto el tema de las variables, ¿sí? Variables en su esencia, sí, continúa siendo igual en su esencia. Una variable es un depósito donde hay un valor, coste de un nombre y pertenece a un tipo numérico, cadena de caracteres, etcétera. Puede ser un date, puede ser un booleano. Tipo de variables. Entonces, tenemos variables que se pueden almacenar valores enteros, valores reales, cadenas de caracteres, valores lógicos. Y existen otro tipo de variables que se verán más adelante. Las variables son nombres que ponemos a los lugares donde la letra o un subrayado raya el piso, pudiendo haber más dígitos entre los demás caracteres. Una variable no puede tener el mismo nombre de una palabra clave en el lenguaje. Esto implica que las palabras clave son palabras reservadas del lenguaje, como lo son, por ejemplo, cuando definimos let. Let es la forma de definir una variable, ¿sí? Pero entonces no podríamos utilizar la palabra let para utilizarla dentro de el lenguaje para definir una variable, o la palabra document, o la palabra, o cualquiera de las funciones internas del lenguaje. Esas palabras son palabras reservadas y es
lo sano es, digamos, mantener la estructura que respete ese tipo de variables. Una variable se define anteponiendo la palabra clave let en JavaScript. Antiguamente se utilizaba la palabra clave var. Var todavía se ve mucho en los lenguajes, que veremos que hay algunas diferencias importantes. Todavía se usaba mucho la palabra var. Eh, y el tema es que JavaScript es altamente dinámico. Entonces, de cierta manera, se busca que la estructuración del lenguaje se haga muy similar a como se hace en Java, donde nosotros definimos el tipo de variable. Y esta tiene un tipo, o sea, se define el tipo que va a tener la variable, si es constante o no. En JavaScript no es muy habitual ver ese tipo de definiciones. Entonces, de allí que nace otro lenguaje que se llama TypeScript, que es un lenguaje de tipeado fuerte, el cual sí que obliga a delimitar estos elementos. Bien, entonces aquí estamos definiendo el let día. Se puede declarar varias variables en una misma línea. Y aquí nos explica cómo podemos definir let día, mes, año, let edad, 20, y en su defecto let edad, edad igual a 20. Entonces aquí ya hay un proceso de asignación. Vamos a ver qué ejemplo nos da. Nos da este ejemplo. Entonces analicemos el ejemplo. Vamos a venir acá a nuestro ejercicio. Vamos a crear un ejercicio 2. Es decir, aquí vamos a crear eh, eh, mm, mm, cambiémosle aquí. Vamos a cambiarle de nombre y vamos a dejarlo por ejercicios. Ejercicio 1. Eso. Y nos vamos subiendo. Ejercicio 2. Bien, entonces creamos HTML5, le damos la estructura y vamos a pegarle la estructura. Creamos la estructura. ¿Qué está haciendo esta estructura aquí básicamente? Está asignando a través de la palabra reservada let, ¿sí? Para denominar la variable. En este caso, esta variable nombre, al momento en que, como sucede en Python, al momento, y en PHP también, al momento de recibir la variable, la recibimos entre comillas, en ese momento esta variable se convierte en una variable de tipo string. Y edad no la recibe entre comillas. Si no la recibe entre comillas, se convierte en una variable de tipo entero. Y así para cada una de estas. En este caso, como tiene punto, ¿sí? Es una variable de tipo real, double. Eh, si nos vamos aquí en cansado, la palabra cansado, vemos que tiene false. Puede ser false o puede ser true. Entonces, esta es una variable de tipo booleano, ¿sí? Entonces, ella asume el tipo al momento en que se le asigna. En ese momento es que se le ha asignado y toma ese valor. Más adelante puedes usar la misma variable y cambiarle el uso que se tiene en este caso, ¿sí? Entonces, revisemos cómo nos muestra el ejercicio, cómo ha asignado. Eh, Agreguémosle otra aquí, una más, donde tenemos, donde tenemos, donde tenemos número string. Let
no, no, no string, non string. Este, por ejemplo, este es un valor string. ¿Con qué objetivo lo hago? Para que observen que un string se puede también ver de la misma manera en que se ve el número entero. Entonces vamos a mirar cómo se vería número 2. Clase HTML número 2. Ejercicio 2 HTML. Hacerlo directamente aquí. Si funciona. Escribí mal. A ver. Revisemos que se escribió mal. No es clase, sino ejercicio 2. Listo. Entonces, en este caso, nos genera el texto. Nos genera el texto. Nos genera el texto Juan 10. Ah, nos faltó imprimirlo. Imprimir el 10, el 10 string. Este está por aquí. Hagámoslo acá al final. Document write y document num string. Control S y actualicemos acá. Entonces, miren cómo el número string 10, entonces, visualmente es idéntico. Visualmente es idéntico al entero. Entonces, puede prestarse para confusión. ¿Cómo nosotros detectamos de que no es? Básicamente porque no está entre comillas. Si no está entre comillas, no va a ser un número string, va a ser un entero, como lo está aquí el 10. Bien, sigamos adelante. Ya vimos las variables entradas por teclado. Entradas por teclado. Entradas por teclado también es una opción que tiene JavaScript, donde nos manda un formulario que nos permite obtener directamente, ingresar datos del usuario. Entonces vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo. Leemos aquí nuestro ejercicio 3. Ejercicio 3.html. Y vamos a crear un archivo HTML y vamos a agregarle aquí el código. Listo. Entonces aquí que tenemos dos variables, básicamente. Tenemos la variable LED, nombre, LED, edad y nombre. Estamos usando el prompt para que ingrese el nombre. Luego el prompt para que ingrese la edad. Y por último, escribimos un mensaje en el cual hacemos uso del document write para imprimir tanto el nombre, ¿sí?, como el contenido de la variable, ¿sí?, cada contenido de variable. Y revisamos cómo se ve este código, ¿sí? Control S y miremos cómo se ve este código. Ya aquí me pregunta, ingrese su nombre, aceptar,
y ingrese su edad, tal cual como lo tenemos acá. Ingrese su nombre, ingrese su edad. Y entonces procede a darnos el mensaje donde dice: hola Felipe Rodríguez, así que tienes 45 años. Y como pueden ver, como no tiene saltos de línea, BR, no tiene saltos de línea, entonces todo se muestra en una sola línea. Es decir, que si no agregamos saltos de línea, no vamos a tener como tal el uso de etiquetas HTML para separar los mensajes. Por lo tanto, nos permite mostrar todo el ejercicio en una sola línea. Bien, vamos al siguiente punto. Estructuras secuenciales, ¿sí? Estructuras secuenciales. Vamos a ver el ejercicio que nos proponen, en este caso. Vamos a llamarlo ejercicio número 4. Entonces tenemos por acá que tenemos la variable, valor 1, valor 2, capturamos con el prompt, ingrese primer número, ingrese segundo número, luego vemos aquí que nos captura lo que tenemos en valor 1, aquí, lo que tenemos en valor 1, nos lo va a transformar en entero, y aquí, parse int, nos convierte el valor en entero. Entonces por acá tenemos la suma de los dos valores en entero, nos da suma. Y la siguiente línea nos convierte el valor en entero también, pero en este caso es producto. O sea, va a hacer uso de una multiplicación. Luego por acá tenemos que nos va a imprimir el valor de la suma y nos imprimimos el valor de la suma con la variable. No hay que Otra cosa importante es que no hay que agregarle ningún elemento adicional para identificar que es una variable, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Bien, bueno, imprimamos el resultado. ¿Cómo se observa este ejercicio? Vamos a correr aquí ejercicio 4. Y lo primero que pregunta es, ingrese primer número. Vamos a decir que es 15. Y el segundo número, vamos a decir que es 15 igual. Y entonces nos dice que dice que aquí nos dice que la suma de 15 y 15 es 30 y 15 por 15 es 225, ¿sí? Y como podemos ver, no genera ningún tipo de error. Básicamente podemos entonces observar que podemos combinar tanto leer por un lado el prompt, es decir, capturar la información, que la captura tipo string, pero este valor es un string en este momento. Lo que guarda en la variable será un string. Entonces luego tenemos que coger ese valor string para hacer operaciones matemáticas. Tendremos que pasarlo a un entero. Lo podemos pasar con un parse int. Lo convertimos. Y lo demás ya es la suma, la multiplicación e imprimir los resultados a través de utilizar document.write y entre paréntesis el nombre de la variable, ¿sí? Así como entre comillas el mensaje que queremos decir, como en este caso, comillas,
para informar el dato que queremos dar. Bien. Tenemos otro ejercicio para sumar cadenas, para ver cómo se observa una cadena. Este ejercicio también está interesante. Miremoslo. Miremoslo aquí. Ejercicio 5. 5. Entonces, tenemos, este es así, así, así. Es así. Se me olvidó cómo sacar el comentario. Aquí. Ejercicio de suma de ¿sí? Entonces, vamos a ejercicio. Tenemos el ejercicio 5. Entonces, observen cómo el primero, que es la suma de string, aquí la suma como string, la suma como string lo que hace es unirlos, une uno con otro, ¿sí? Al parecer fuera 11, pero realmente está uniendo el 1 y el 1. Y miren, cuando ya lo convierte entero, cómo se transforma en 2, porque claramente está sumando el 1 más el 1, ¿sí? Nos da como resultado el 2. ¿Cómo lo logra? A través de transformarlo en un entero. Aquí no sucede la transformación. Toma el string y simplemente lo une con el string. Por lo tanto, podemos ver que la suma realmente lo que está haciendo es unir dos valores string, ¿sí? Como una concatenación. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a estructuras condicionales. En estructura condicional nos propone un ejercicio donde tenemos dos variables, nombre, nota. A nombre le pedimos que ingrese el nombre. Luego nota, vamos a convertir la nota en entero y se la pedimos también. En una misma línea vamos a hacer el ejercicio completo. Ejercicio número 6. Entonces sí, tenemos aquí
la variable let nombre, let nota. Vamos a capturar dos informaciones, ¿sí? Por un lado la del nombre, por el otro lado la nota. Y aquí podemos observar, el ejercicio nos permite ver que en una primera línea capturamos el nombre y en una segunda también usamos el prompt para recibir la nota, pero como tal vez podremos necesitar hacer alguna operación matemática, la convertimos a entero. Entonces ya nota será un valor entero. Luego decimos, aplicamos un if, donde decimos que si la nota es mayor a 4, entonces nos imprime el nombre, ¿sí? Document write nombre, y con la suma concatenamos el mensaje está aprobado con, y escribimos el más, el operador más, y colocamos el nombre de la variable nota, ¿sí? Es importante resaltar que siempre cerramos con punto y coma al terminar el código, ¿sí? Al terminar el código cerramos con punto y coma. Y entonces vamos a ver su resultado. Ejercicio número 6. Entonces nos pide ingrese el nombre. Felipe Rodríguez. Y aceptar. Ingrese su nota. Digamos que 5. Aceptar. Entonces aquí nos imprime el mensaje. Felipe Rodríguez está aprobado con un 5. ¿Sí? Felipe Rodríguez está aprobado con un 5. Esa es la forma como ha concatenado la información, ¿sí? Como podemos ver, las dos variables han sido capturadas y a su vez han sido imprimidas a través del uso del más para la concatenación, ¿sí? Entonces hemos concatenado valores numéricos, string, todo junto en un mismo mensaje. Bien, vamos a otro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio donde tenemos el uso de parser float. Parser float es para el uso de variable tipo float. Vamos al ejercicio número 6. Ejercicio estructuras de control. Bien. Ejercicio 7.html. Bueno, entonces aquí tenemos un siguiente ejercicio número 7, en el cual decimos que estamos frente a un ejercicio de estructuras de control, ejercicio de estructura de control con números decimales. Bien, entonces tenemos la variable let sueldo. Luego la variable let sueldo va a capturar, ahí vamos a guardar a través de capturar del usuario el ingreso por teclado que ingrese el sueldo del empleado, ¿sí? Entonces tenemos un primer corchete, un primer paréntesis que aloja el mensaje, un segundo paréntesis que aloja el prompt, ¿sí? Y fuera de este se encuentra el parse float para convertirlo a float.
Luego comparamos, donde decimos que si sueldo es mayor a 3.000, entonces imprima que document.write, como el sueldo es de, este sería el string, el mensaje, y luego concatenamos la variable sueldo y debe abonar impuestos como otro mensaje de texto, ¿sí? Observemos cómo eh, se ve este código. Ingrese el sueldo del empleado. Vamos a meterle 5.000. Y ya nos dice que como el sueldo es de 5.000, debe abonar impuestos. Es decir, se está cumpliendo el ejercicio. Hagámoslo nuevamente. 2.000. Y no nos genera ningún mensaje porque si es menor a 3.000, no hay ninguna opción adicional que se le haya interpuesto. Es decir, solo tenemos una sola acción y es en caso de que sea superior a 3.000. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a estructurar condicionales compuestas. El if y el if y el else. Bien, entonces aquí tenemos el script donde hemos definido en una misma línea dos variables. Capturamos dos elementos, el cual tiene como mensaje ingrese el primer número, ingrese el segundo número y una comparación donde definimos si el número 1 es mayor al número 2. Entonces, entonces vamos a correr el código para ver su comportamiento. Recuerden que aquí estamos convirtiendo en entero el número string que nos va a ingresar por acá. Siempre que nos ingresa por el prompt, nos ingresa de tipo string. Y debemos de convertirlo a entero o a real dependiendo del caso. Compuestos. Compuestas. If, else. Entonces ingreso el primer número. Entonces vamos a ingresar el 56. Y el segundo número, el 50. Y nos dice que el mayor es 56.
Vamos con el 56 y el 50. Y nos dice, el mayor es 56. Correctamente lo resuelve el ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. También podemos hacer instrucciones anidadas. Podemos anidar el if dentro de un segundo if que sería un doble if. También lo podemos utilizar. Entonces tenemos donde tenemos tres números y vamos a definir cuál de los números es el mayor. Dice que recibimos nota 1, nota 2, nota 3, las convertimos a enteros y luego tenemos una variable let prop, donde saca el promedio y dice que si promedio es mayor a 7 es promocionado, si no, si es mayor a 4 es regular y si no, es reprobado, ¿sí? Es una escala de valor. Entonces vamos a ejecutar este código para... Vamos a crear aquí HTML5 y venimos acá al código. Entonces vamos a definir aquí como estructura compuesta. Bien, entonces aquí tenemos, definimos las variables, tres variables, capturamos los tres datos. Aquí convertimos cada variable, la vamos a convertir a entera. Luego aquí vamos a crear una nueva variable. Observen cómo primero creamos las variables y luego las usamos, ¿sí? Como luego las usamos. Luego decimos que promedio, pues suma las tres variables y lo divide entre tres, dándonos aquí el promedio. Y luego comparamos el promedio con cada uno de estos elementos. Si es mayor a 7, si es mayor a 4 y de lo contrario, el último mensaje que sería reprobado. Revisemos cómo se observa el ejercicio número 9. Entonces, primera nota, 5. Segunda nota, 3. Y última nota, un 1. Y dice que fue reprobado. ¿Por qué reprobado? Porque el promedio quedó efectivamente por debajo de 4. Por debajo de 4. Bien. Entonces, al quedar por debajo de 4, no superó la validación y se nos va aquí a reprobado. Si fuera mayor a 4, ¿sí? Si fuera mayor a 4, hubiera entrado a regular o a promocionado, dependiendo. Bien, miremos otro ejercicio. Vamos a ver. El mismo ejercicio nos da un ejemplo de comentarios. Comentarios. Aprovechemos aquí. Y cómo se comentaría aquí. Podemos usar este ejercicio para utilizar varios campos para documentar. Ejemplo,
Este ejercicio está comparando tres cifras. Este ejercicio está capturando tres valores y calcula el promedio. Entonces, vemos cómo podemos utilizar varias líneas, ¿sí? Bueno, bien, también nos dice que podemos usar doble línea, doble slash, para decir que iniciamos por definir las variables. Así generamos un comentario, ¿sí? Pero ¿sí? Este comentario, este comentario tiene una particularidad y es que es de una sola línea, de una sola línea. Listo. Unidades. Ya, esta es ya. Operadores lógicos. Vamos con el ejemplo de operadores lógicos. Los primeros ejercicios son básicamente, digamos, sencillos. Luego ya se vuelven más complejos. Ejercicio. Ejercicio 10. Punto. Ejercicio 10.html. Bien. HTML5. Bueno, y veamos aquí cómo vamos a comparar dos números, donde decimos que si el número uno es mayor al número 2 y, ¿sí? Es decir, que deben de ser número uno, debe ser número uno y mayor a 2 y mayor al 3, ¿sí? Va a comparar tres números. Luego dice que el número 2 debe ser mayor al número 3, sino de lo contrario, nos queda como última opción el número 3. Bien, entonces vamos a ver su funcionamiento. Su funcionamiento básicamente es que captura un primer número, un segundo número, un tercer número. Estos números son string en la primera etapa. Luego aquí los convertimos a enteros, con parseInt número 1, número 2, número 3. Vamos convirtiéndolos a enteros. Posterior a eso, iniciamos una estructura de control if, donde cogemos el primer número y lo comparamos con el segundo, y adicional, unido, doble eh, i, comparamos con número 1 contra número 3, descartando allí el número 2 y el número 3. Luego procedemos a comparar número 2 contra número 3. Y por último, si no se cumple ninguno de los dos, quedaría como opción el tercero. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a correr el ejercicio número 10. Y nos dice que el primer número es 1, el segundo número es 2 y el tercer número es 3. Y nos dice que el mayor es 3. ¿Sí? El mayor debería ser el mayor número, es el 3. El mayor número es el 3.
número es el 3. Bien, bien. Entonces, como podemos ver, realmente no es un lenguaje difícil, no es un lenguaje complejo. Es mientras nos adaptamos a la estructura del lenguaje, ¿sí? A la forma en que se escribe el lenguaje. Vamos a ver otro ejercicio. Entonces ahí vimos cómo podemos utilizar el I y ahora vamos a ver cómo utilizamos el O. El O. Entonces vamos a ejecutar este ejercicio. Vamos al ejercicio número 11. Y vemos que hemos definido aquí tres variables en una misma línea. Incluso observen ñ, ñ, y aquí definimos una variable, dos, tres variables, donde tenemos entonces que estamos capturando del usuario el teclado, que ingrese el día, ingresa como string, lo pasamos a entero y luego lo guardamos en la variable de día. Así para mes, así para año. Luego decimos en un if, en un solo if, comparamos que si mes es igual a 1 o mes es igual a 2 o mes es igual a 3. Si es cualquiera de esos tres, corresponde al primer trimestre del año, ¿sí? Entonces, vamos a correrlo, control S. Me pregunta qué día es, el 29 del mes 2 del año 2025. Y se corresponde al primer trimestre del año 2025. Correcto, ¿sí? Vamos a hacerlo ahora con números que no correspondan. Actualizamos y le decimos ingresa el día 29 del mes 4 del 2025. Y no nos aparece ningún mensaje. ¿Por qué? Porque ya no entró en este ciclo, ¿no? En este if, en esta estructura de control. No, no entró en ella, por lo tanto no se ejecutó ningún código. Muy bien, excelente. Retornamos. Ya hicimos el O. Vamos a la segunda línea. La estructura switch, que es una estructura bien interesante. Más que todo cuando hacemos diferentes tipos de procesos. Vamos aquí a crear el nuevo archivo. Ejercicio 12.html. En el ejercicio 12 vamos a crear HTML ejercicio 5 y vamos acá, control B, A, control S, control C, control Z, control B, control S. Bien, entonces tenemos la estructura switch. Estas estructuras son iguales prácticamente en todos los lenguajes. La anatomía de la estructura, ¿no? Es igual prácticamente en todos los lenguajes. Hasta ahora que no he visto alguno que varíe sus estructuras de todos los que he dictado. Entonces tenemos aquí que tenemos la variable LED, que se llama valor, ¿sí? Luego esta variable estamos capturando por teclado, ingrese un valor correspondiente entre 1 y 5, dice, entre 1 y 5, y lo convertimos en entero. Miren que aquí lo estamos convirtiendo en entero y lo estamos guardando en la variable valor. Luego switch, ¿sí? Switch, utilizamos la palabra reservada switch y entre paréntesis
ponemos la variable valor, ¿sí? Esta va a entrar a contener el valor que va a conducirse al caso respectivo. En este caso, va a dirigirse aquí al caso 1, 2, 3, 4, 5 o de foul. ¿Sí? Dependiendo del valor que le ingresemos. Si le ingresamos un 1, entra el 1. Si le ingresamos un 2, entra el 2. Si le ingresamos un 3, va a entrar al 3. Si le ingresamos un 4, ¿sí? Va a entrar al 4. Si le ingresamos un 5, va a entrar al 5. ¿Sí? Si ingresamos un 6, por ejemplo, como no cumple ninguno de estos casos, entonces entra aquí a default y nos va a mostrar un mensaje que dice debe ingresar un valor comprendido entre 1 y 5. Y por último se cierra, ¿sí? Aquí este tipo de estructuras ya nos incorpora la llave. Observen que después del paréntesis nos incorpora una llave para estructurar estos datos. Vamos a correr el código. Número 12. Entonces, un número entre 1 y 5, el 6. Dice, debe ingresar un valor comprendido entre 1 y 5. Volvamos. Vamos con el 4. Y ahí nos dice 4. Y vamos con el 2. Ahí nos dice 2. Entonces confirmamos que la estructura switch, dependiendo del valor que le ingrese, si este concuerda con el caso, si concuerda con el caso, ahí va a ingresar. Aquí tenemos uno con string. Hagamos este con string. Ejercicio 13.html. HTML. Entonces aquí tenemos un ejercicio en el cual, digamos, la lógica aquí cambió la lógica. Vamos a tener una variable la cual estamos definiendo let call y vamos a guardar el prompt, lo que va a ingresar el usuario a través del teclado en la variable call. La diferencia está en que vamos a ingresar un tipo de color, ¿sí? Una palabra, un string. Y dentro de la variable call vamos a ingresar, vamos a comparar que la variable call contenga el caso, ¿sí? Que coincida con el caso. Entonces, si ingresa rojo, entrará rojo. Si ingresa verde, mostrará verde. Si ingresa azul, azul. Y no tiene definido un default. No tiene definido el default. Entonces, si no tiene definido el default, lo podemos agregar aquí y le agregamos un mensaje donde le decimos que no ingresó un número válido, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. El número 13, ejercicio número 13. Dice, ingrese uno de estos tres colores, rojo, verde, azul. Vamos a ingresar el rojo. Y ahí nos imprime rojo. Ahora ingresemos el color amarillo. Amarillo. Miren que no está ninguno de los tres, ¿sí? Entonces ahí me dice, no ingresó un color válido, ¿sí? Y aquí vemos que el mensaje en el default dice que no ingresó un color válido, ¿sí? Bien. Entonces ahí podemos observar claramente cómo la estructura switch se puede utilizar. Vamos a hacer otro ejercicio.
Vamos a hacer una estructura while. Bueno, las estructuras while son estructuras repetitivas, nos sirven para recorrer elementos, ¿sí? Cuando nosotros queremos recorrer un conjunto de elementos, podemos utilizar una estructura while. Cuando queremos cumplir un ciclo determinado, por X o Y motivo necesitamos crear un ciclo para recorrer algún número de veces determinado, usamos los ciclos for, while, do, while. Ejercicio 14.html. Ejercicio 14.html. Entonces tenemos aquí un while muy sencillo, muy rápido. Nos va a imprimir un número y va a hacer un salto de línea. Aquí tenemos la variable let x, ¿sí? Hemos definido la variable x. X la vamos a asignar el número 1. Miren que no está entre comillas, es un entero. Luego decimos que y, le decimos mientras la x sea menor o igual a 100, sea menor o igual a 100, ¿sí? Mientras sea menor o igual a 100, haga esto. Y observen que ya nos asigna una llave, ¿sí? Ya nos asigna una llave. Luego de esto, observemos que imprimimos la X y la imprimimos. Y luego imprimimos un salto de línea. Pero la X luego la incrementamos. Aquí la estamos incrementando. Observen cómo la X que vale 1, le sumamos 1, por lo tanto en la siguiente vuelta vale 2. Miremos su resultado. Nos debe hacer una lista. Estamos en el que no es. Vamos acá. Ejercicio número 14. Bien. Miren cómo nos genera una lista de números hasta el número 100. Hasta ahí llegó el ejercicio. Porque ahí nosotros le decíamos que se detenga en 100, cuando sea menor o igual a 100. Y ahí vemos cómo él recorre. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes fundamentales? Primero, tener la variable que vamos a recorrer. Fundamental tenerla. Fundamental iniciarla. La estructura siempre será comparada contra algo y tendrá un elemento límite. En este caso es el 100, el elemento límite. Habitualmente tendrá un proceso, o sea, hará algo y después de eso se incrementa. ¿Sí? Ese es el proceso que siempre debe de tener. Bien, entonces vamos a mirar otro ejercicio. Tenemos el último ejercicio. Vamos acá, aquí. Miremos el último ejercicio. Vamos con switch, ya hicimos switch, while, el concepto de acumulador, ya lo vimos, pero observemos cómo lo plantear el otro ejercicio. Ya vimos el concepto de acumulador, que fue el concepto de acumulador, donde vamos guardando, sino que este acumulador, en este caso, es recursivo, porque lo estamos usando como acumulador, pero a la vez también para que sea un contador y a la vez sea también variable de comparación. Entonces, este es un elemento recursivo, se llama a sí mismo. Bien, vamos con el ejercicio número 14, 15 ya. Ejercicio 15. Pronto HTML, enter. Y aquí vamos con el ejercicio, control Z, HTML. Entonces tenemos aquí un ejercicio en el cual tenemos dos variables, ¿sí? Una, dos, tres variables. X, suma y valor. X lo inicializamos en 1, suma lo inicializamos en 0 y valor no está inicializada, ¿sí? En este caso, X vale 1, lo vamos a hacer, el ciclo se va a cumplir mientras sea menor o igual a 5
Luego, valor va a preguntarle al usuario un prompt y valor va a sumarlo con suma. Muy bien, aquí estamos convirtiendo el entero, por lo tanto se va a poder sumar. Entonces aquí lo vamos a acumular. Suma se llama a sí misma, suma es igual a suma más el valor, ¿sí? Y por otra parte tenemos otro acumulador que va a hacer las veces de contador. Bien, entonces ejecutémoslo y observemos su resultado. Ejercicio número 15. Entonces tenemos ingreso un valor 20, un segundo valor 20 y un tercer valor 20. Otro valor 20 y otro valor 20. Creo que eran 5. Sí, ahí están. 100 corresponden a los valores que se sumaron 5 veces que se hizo el llamado. Repitamos el proceso para que lo podamos observar con claridad. Agreguémoslo aquí el 1, aceptar 1, aceptar 1, van 3, 4, 5. Entonces miren cómo lo hizo 5 veces y sumó los 5 números. Bien, muy bien. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta allí la formación de hoy. Eh, Adelantamos bastante. La idea es lograr evacuar el curso completo de JavaScript, que es bien importante el manejo de este lenguaje. Les agradezco su asistencia, que tengan una feliz fin de semana. Dios los bendiga a todos. Profe, ¿Sí? ¿por qué Summer se usa document.write y no console log? Te escucho, te escucho. ¿Me Sí, o sea, escuchas? me pregunta. Sí, Summer se me escucha. Sí, te escucho. Eh, ¿No escuchó mi pregunta? No, no, no la escuché. Ok. ¿Por qué Repetime. Summer se usa document write y no console log? Ah, porque lo vamos a usar más adelante. Son Ah, ok. diferentes formas de utilizar la impresión. Ok, Que ok. dependiendo en qué momento estés del uso en ese caso es el uso de consola, ¿sí? El uso de consola se utiliza, pero en otra instancia. En esta instancia que estamos apenas arrancando, vamos a usar elementos propios del HTML, como el document write, que te permite presentarlo dentro del documento HTML. El console log te lo presenta, pero te lo presenta a nivel de consola, que son dos elementos diferentes. ¿Alguna Ok, otra ok. pregunta? No, me parece interesante lo de reactivo, porque claro, tiene sentido porque React reactivo, ¿no? No sabía Correcto. eso. Sí, es reactivo, porque reacciona al usuario. Eso fue uno de los plus que tuvo, que le dio pues un atractivo genial a la web, cuando la web no era tan atractiva. Entonces llega JavaScript y vuelve reactivo con el usuario empieza a interactuar de una manera, digamos, más reaccionaria, porque ya los botones tú les podías dar reacciones a ellos y bueno, y un montón de elementos que enriquecieron la web. eh, y eso le dio un gran salto a JavaScript, que incluso lo tiene donde lo tiene hoy por hoy. Eso Bien, explica por qué React se llama React. sí, React es por reactivo. Bien, bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero tengan un feliz fin de semana y Dios los bendiga a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego.